Y no demora Jorge en decirme que si estoy grabando para YouTube, entonces sí, ya arranqué a grabar, gracias Jorge. Eh, y decirles que con Irma Cristina, pues tenemos historia desde el colegio. Entonces estudiamos juntas en el colegio y al final del tema resulta que coincidimos en la universidad. Yo iba con otro proyecto, Irma sí la tenía clara, Irma iba a ser publicista, yo sí me fui a dar vuelta por arquitectura. Y aterrizo y nos encontramos otra vez y volvimos a encontrarnos a estudiar juntas y también compartimos entonces esa época universitaria y ya después sí cada una fue cogiendo su camino y las cosas se van, ya nos veíamos menos, pero sí, rico tener a alguien como Irma aquí. Yo les quiero contar un poquito de Irma antes de empezar. ¿Quién es Irma Cristina? Y contarles entonces que Irma Cristina Cardona es consultora y coach en valores para personas, familias y empresas. Tiene experiencia de más de 20 años en el sector público y privado. Está certificada en coaching directivo y por valores. Tiene un máster en dirección de comunicaciones. En este momento es estudiante de maestría en educación inclusiva e intercultural. Es especialista en comunicación organizacional y profesional en mercadeo y publicista. Entonces, Irma, mejor dicho, hoy nos va a traer un tema que a mí me parece lo más campeón del mundo, por eso la invitamos, y es hablar de esos valores, porque es que a otros nos dicen que los valores, que la escala de valores, que cuáles son sus valores, que cuáles son los valores de la empresa, que cuáles son tus valores en las entrevistas laborales. Pero yo siento que hasta que no conocí lo que hace Irma, no vi la dimensión y la importancia del valor en la vida. Con eso quiero como darle la entrada ya a Irma, decirle que es súper bienvenida, que gracias por abrir espacio en su agenda y por acompañarnos aquí en Renga Talks y que de verdad esperamos que vamos a tener una hora muy, muy productiva donde le vamos a abrir el punto de vista a ese concepto de los valores. Irma, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola, pues bueno, pues muchas gracias por esa invitación y esa super presentación. Me alegra mucho estar de nuevo aquí, pues poder estar contigo y poder compartir pues con todos los seguidores de Renga pues sobre los valores, que como tú lo dices, es un tema del que se habla mucho. De hecho, desde que estamos chiquitos escuchamos hablar de valores, pero cuando lo vamos a aplicar a la vida personal y a la vida de las organizaciones, como que queda ahí un poquito en el aire. Entonces, pues nada, arranquemos con el tema de valores. ¿Por dónde quieres comenzar, Paulina? Pues querida, empecemos hablando de esa condición del valor, o sea, ¿qué es un valor y eso por qué conecta con tantas cosas de la forma en que actuamos, nos comportamos, la forma en que nos proyectamos, o sea, cómo nos ven y cómo Ok, queremos que nos vean? yo quisiera antes arrancar un poquito por qué me metí en el tema de los valores. Esa es una Y pregunta. cuando empecé a hacer mi especialización en comunicación organizacional en la Javeriana, pues a mí siempre este tema me había inquietado desde las organizaciones y mi trabajo de especialización fue centrado a trabajar valores en los líderes. Entonces, todo el tema de liderazgo y cómo Ujú. todavía no sabía tanto de valores, estaba como metiéndome en el tema. Y podía identificar en el proceso de mi trabajo de grado esa dificultad que existe de alineación de valores entre lo que tenemos como personas, los valores que traemos, como les decía, desde chiquitos, a cuando nos metemos dentro de una organización Oiga, y pues los valores identificamos que cuando hay. usted está estudiando en la escuela y en el colegio, al valor cuando usted está graduándose como universitario. Sí. Buenas, María Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿y usted? Muy bien, aquí estamos escuchando a Irma, súper bienvenida aquí a Renga Talks. Por ahora te vamos a dejar aquí que nos acompañes súper juiciosa y ahorita en el espacio de preguntas te abrimos para que puedas participar y nos hagas todos los aportes y podamos resolver todas tus preguntas. ¿Vale, María Muy Teresa? bien, muy Gracias. bien, muchas gracias. Entonces voy a quitar mi micrófono. Claro que sí. Vale, bienvenida y gracias por acompañarnos Muchas aquí. gracias. Vale, Genial. listo. Entonces, sí, Ya empezaron las preguntas. esos valores que nosotros traemos desde la infancia y que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, ahorita vamos a mirar un poquito de eso, pues como que a veces se estrellan cuando empezamos a trabajar en el tema organizacional.
Y los líderes, también a veces dentro abajo de las organizaciones, pues existen dificultades en el manejo de ese liderazgo y yo cómo me conecto con mis equipos de trabajo. Y bueno, ahí empecé a descubrir un montón de cosas y trabajé, los que están en publicidad o en marca de pronto lo han escuchado, y hay una forma de evaluar la publicidad que es el Love Mark. Entonces, yo Mm, utilicé el Love Mark, que son unos cuadrantes donde dicen qué tan conectados estás con la marca, donde definir qué tan conectado está el líder con los valores de la organización. Entonces empecé a trabajar desde ahí y a inquietarme y a leer en los valores, pero uno pues se va metiendo en la vida con muchas cosas. Y después de muchos años se quedó ahí, escribí un poco sobre eso y después me certifiqué en coaching directivo y empecé a trabajar el tema de valores. Pero después, por cosas de la vida trabajando en gobierno, en el Estado, pude trabajar con un proyecto súper bonito con arquitectura, que era trabajar con el proyecto de valores a nivel nacional de la arquitectura. Entonces, cómo enseñarle a las personas a tener valores en su profesión y a vivir los valores del ejercicio de la profesión. ¿Y ahí qué pasa? Que uno se conecta con quién, con los estudiantes de último semestre o con los profesionales que ya están ejerciendo y tú dices, bueno, hay mucho que hablar de valores, pero para poder hacer alguna, para intervenir, hay que hacer, o para transformar, hay que hacer intervenciones más profundas. Y entonces ahí es donde dije, no, a mí este tema de valores, porque estuve trabajando 5 años seguido con ello, dije, este tema me gusta, yo quiero aprender más. Y me dediqué específicamente a trabajar temas de valores. Y ahí es donde pues arranco con todo este tema. Los valores, y me gustaría compartir, dale, Paulina, ahí una tienes. presentación Chévere. chiquitita. Ahí está. Ahí la vamos intercalando un poquito con la Con la conversación. conversa, súper. Y es que a veces cuando nos piden que definamos valores, resulta un poquito como difícil, como que son los valores, entonces nos vamos atrás a eso y siempre me recuerdo que eso que nos enseñaron en la infancia y lo conectamos con lo ético. Esos valores son una partecita. Nosotros tenemos unos valores éticos, hay valores pragmáticos y valores emocionales que los vamos a mirar ahorita. Pero básicamente, ¿qué es? Los valores son aquello que nos importa. Entonces, cuando yo me siento a pensar cuáles son mis valores y quiero que en este plano se paren desde las como personas, como pareja, porque con nuestras parejas también tenemos valores, los valores que compartimos con nuestra familia, los valores que compartimos en nuestra oficina con nuestros compañeros de trabajo, los valores de marca. O sea, cuando pensamos en todo ese grupo de valores que es, pues eso que es importante para mí, lo que tiene significado para mí, y con base en eso es que nosotros tomamos decisiones. No resulta que existan personas buenas o malas, y Fernando Sabater, que es una de las personas más fuertes en el mundo alrededor del tema de la ética, pues no lo dice. Y es que no hay personas buenas o malas, sino decisiones buenas o malas. ¿Y cómo uno toma las decisiones? Pues con respecto a los valores. ¿Por qué? Porque los valores son una brújula que nos ayuda como a encaminarnos y a tomar decisiones. Pues a veces no entendemos por qué hacemos una u otra cosa o por qué nos sentimos como esa piedrita en el zapato o eso que nos molesta, y es porque va en contravía de nuestros valores. Pero no podemos entenderlo si no conocemos esos valores. Entonces, cuando lo conocemos, podemos identificar eso que está bien para nosotros, lo que es correcto y lo que es apropiado. Entonces uno dice, ¿por qué hay organizaciones que no trabajan con ética? Pues lo que hay que mirar es qué es importante para ellos. Distinto es qué tan sostenible sea eso en el tiempo, ¿sí? Porque yo haciendo trampa o escondiendo información financiera o haciendo lo que no corresponde o tomando un proveedor que no es o diciéndole mentiras al cliente con un producto, puede ser que yo pues avance y haga el negocio, pero esto a largo plazo, pues ¿qué ocurre con eso? Entonces, los valores finalmente son los que nos permiten
tomar decisiones y decidir qué es lo adecuado, qué es lo correcto. ¿Qué pasa con los valores? Los valores se construyen con nuestras creencias. Entonces, ¿por qué decimos, por qué pensamos tan distinto? Si se supone que la honestidad, la confianza, el cariño, el respeto, la solidaridad, la cooperación, pues si decimos que todo esto se supone que son los mismos valores para todos, ¿por qué no actuamos de la misma manera? Y es que los valores se construyen de manera individual. Por eso, y eso mismo pasa en las organizaciones. Y es que yo puedo tomar 3 organizaciones que tengan valores iguales, supuestamente, pero cuando vamos al fondo, lo que importa es lo que significa ese valor para la organización y cómo lo transmite. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entender cuáles son mis valores y qué significan realmente. Y significar no es ponerle una definición de esas que uno pone como Sí. rapidito para salir de paso, porque ocurre. Los valores, lamentablemente, en las organizaciones son sacadas del sombrero. Mm. Entonces, no se hacen con un proceso planeado, organizado, donde se incluya a toda la organización, sino que un grupo de personas, y a veces, a mí me ocurre como consultora que me dicen, oye, quiero que encuentres los valores de mi organización. Y le digo, no puedo. O sea, no soy yo la que voy a definir tus valores. Yo puedo guiarte en un proceso para que los encuentres, pero no es un consultor externo el que llega con una lista de A valores y dice, esto fue lo dictárselos. que yo estudié, exacto. Y estos son, porque es que me lo han pedido. Y pues no, es un ejercicio que hay que construir en equipo y con todas las personas que están dentro de la organización. Y cuando me refiero a esto es grande, mediana o chiquita, porque uno dice, bueno, esto es para empresas grandes. Pues no, para todos. O sea, yo puedo estar solita y ser un emprendedor y trabajar en mis valores. O tengo un socio y pues definir cuáles son esos valores que va a trabajar en la organización o más grandes. Entonces, ¿cómo se construyen los valores? Por creencias. Las creencias que son lo que nosotros pensamos y que hemos aprendido a lo largo de la vida alrededor de qué significa un valor. Entonces, por eso es tan difícil implantar valores dentro de las organizaciones, porque cuando yo quiero implantar un valor o cambiar un valor, pues tengo que irme a las creencias, identificar qué es lo que la gente piensa y siente, y a partir de ahí empezar a modelar. Puede ser que esté bien o hay algo que yo tengo que reforzar o hay algo que yo tengo que cambiar. Entonces dicen, nuestro valor es la puntualidad, pero es que aquí la gente es súper impuntual. Le estaba diciendo a Paulina ahorita ese tema. Para mí, por ejemplo, es un valor muy importante, pero también hay que entender que no todas las personas entienden por puntualidad lo mismo. Y eso no significa que sea bueno o malo, sino que significa. Entonces, si por ejemplo, tomemos ese valor, si 3 personas están dentro de una organización y para una estar, y tienen una reunión, y para una ser puntual es estar 10 minutos antes, para otra ser puntual es estar a la hora en punto, y para otra es estar, yo tengo un margencito ahí de 10 minutos porque los colombianos así, llegamos tarde, nadie ha llegado, pues ahí ya hay que un conflicto. Ujú. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Pues primero identificar tú qué piensas de ese valor, cómo lo vives en tu vida y a partir de ahí, bueno, construyamos un valor nuevo o construyamos el valor que queremos transmitir. Pero si yo no me quedo, si yo no trabajo la definición, pues cada uno se queda con su propia definición de valor y no nos ponemos de acuerdo. Entonces se construye que con creencias, se construye con experiencias y pues eso llega a que se viva. Entonces el valor está ahí en la mitad, está entre la creencia y cómo lo vivo. Ocurre dentro de las personas y también, perdón, en las organizaciones que nosotros no enunciamos los valores, pero no los vivimos. Entonces Sí. yo digo, estos son mis valores. Cuando tú vas a mirar por dentro, qué es lo que ocurre, y aquí les pongo en el plano personal y en el plano de empresa, realmente qué tanto lo vivo. Porque es que yo puedo decir que yo soy muy responsable, Ujú. pero ¿qué tanto?
y que te permite saber y cuál es tu nivel, primero, de satisfacción con la responsabilidad y segundo, qué tanto eres, y pues hay que definirlo como con unos indicadores para poder determinar qué tanto lo estás cumpliendo. Entonces, una cosa es lo que yo digo o lo que yo manifiesto y otra cosa es lo que yo vivo y otra lo que los demás ven. Mm, Y esto ocurre con las marcas, ¿sí? Y con las empresas. Entonces, como empresas decimos, es que yo tengo estos valores, pero cuando vamos a mirar, eh, pues no los estás reflejando, ¿sí? Entonces, en eso hay que trabajar y ahí es donde uno empieza a meterse en la coherencia, que es mm, un ejercicio juicioso y profundo, sí, y que no hay que confundirlo con las normas. mm. Alguien ayer me preguntaba a propósito de una, de una entrevista que le hicieron a las Telco. eh, WOM en ese momento, en esa entrevista, habló de sus valores. Entonces decía que tenía 4 valores fundamentales y alguien preguntaba, se metió con un tema de servicio al cliente Mm, o un tema de cumplimiento. Entonces decía, ojo, una cosa es la norma o lo que yo legalmente tengo que cumplir claro. y, y otra es la definición del valor. ¿Qué pasa con eso? Pues que tiene que haber coherencia, ¿sí? Porque yo no puedo decir que soy una empresa comprometida si yo no soy comprometido en todo lo que hago dentro de mi organización. Claro, soy comprometido con la norma, cómo me comporto, con la actitud, y eso ayuda a construir o a darle fuerza al valor. ¿Sí? Entonces, siempre que pensemos en un valor, pensemos que no está ahí solito, sino que está amarrado de creencias y que eso se refleja en absolutamente pues todo lo que hacemos. Y volví a ese ejemplo, pues uno, cómo se construyen los valores por eso que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y por lo que hemos vivido y lo que hemos observado. Entonces, ¿se puede transformar un valor? Sí, se puede transformar siempre y cuando yo pues identifique las creencias y las cambie. Eh, ¿Por qué es tan importante los valores? Ahorita les estaba dando ejemplo de una organización y de la coherencia, y es que la meta que tiene cualquier organización es la identidad, ¿sí? O sea, que a ti te reconozcan como eres, como con las personas, ¿sí? Uno Mm, no es una en la casa y otra en el trabajo y otra en la oficina y otra con un cliente y otra con el novio o con la pareja o con el esposo. Eh, Se supone que somos los mismos. ¿Y eso cómo se hace? Pues esa construcción que vamos haciendo de identidad y que cuando hablamos de las empresas, pues tienen que hacerse en todo un proceso. Entonces, pues una empresa está en un entorno, tiene un comportamiento que sería de donde de unas creencias, esas creencias construyen valores y en la medida que yo voy cultivando esos valores, voy construyendo la identidad. No significa que una empresa encuentre sus valores y ya, construyó su identidad mm, porque eso es a lo largo de la vida. De hecho, uno sí puede cambiar valores. mm. Hay unos valores que son fundamentales, que son como los innegociables. Y en la medida que nosotros vamos interiorizando esos valores, pues de pronto hay unos valores nuevos que debemos trabajar. Pero no es ponerlos puestecitos porque, miren, ahorita a raíz de la pandemia, por ejemplo, el año pasado, ocurrió que muchas marcas, no digo que todas, pero muchas marcas se volvieron honestas, entregadas. Yo pienso en mis Solidarias. trabajadores, soy lo más solidario del mundo. Y había marcas que me decía, oiga, no le creo, porque la identidad que ha ido construyendo a lo largo de los años es otra, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué tan sólido soy con la construcción de esa identidad y cómo estoy haciéndolo con la comunicación interna y externa para poder fortalecerlo, ¿sí? Entonces, pues eso no es como que solté el valor y ya empecé a vivir de ello. O digo que soy ecológica, sostenible, pero resulta que ni mis productos, ni los ingredientes que trabajo, ni lo que ofrezco ni los proveedores que tengo, le apuestan a la sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, Claro. una cosa es decir, lo quiero hacer, que yo me puedo preparar para allá, y otra cosa, lo que soy. Entonces, hay que trabajar alrededor de la identidad. Y esto que es muy importante y es que los valores, a veces cuando trabajamos valores en las organizaciones, como que nos vamos, miren este círculo, Sí. nosotros nos vamos siempre al final. Entonces, voy a buscar el valor de la marca.
Ujú, Y así nos han enseñado. De claro. hecho, cuando pues yo soy publicista, entonces uno hacía el ejercicio de construcción de personalidad de marca y te vas al final, bueno, ¿cuáles son las? Entonces analizo que es como una persona, entonces qué características tiene, pero cuando yo lo estoy mirando dentro de la empresa, pues yo tengo que arrancar es desde acá. Cuando yo hago procesos de trabajo con las organizaciones, empiezo desde el yo. Claro. Yo no puedo decirle a un empleado que se conecte con los valores de una marca si él mismo no conoce cuáles son sus valores y cómo se conecta con ellos dentro de un ejercicio de vida empresarial. Entonces, Ujú, siempre es identificar quién soy yo, cuáles son mis valores, que el líder conozca los valores de su equipo de trabajo. O sea, el líder primero identifique sus valores. Yo no puedo exigirle a mi equipo mm, que viva una cultura organizacional fuerte si yo como líder no sé cuál es la fuerza que tengo, cuáles son mis valores, qué es para mí lo importante y cómo me puedo conectar con ese equipo. ¿Sí? Y luego sí nos vamos a los valores de la empresa. Entonces, sé cuáles son los valores de las personas, cómo se conectan los líderes con sus valores, cómo se conectan los líderes con sus equipos de trabajo, porque así la empresa tenga 5 valores organizacionales, los líderes pueden tener otros valores, los equipos, perdón. sí. ¿Por qué? Porque los equipos tienen metas distintas. Entonces, si yo estoy hablando de un equipo de del área de innovación, ¿sí? O estoy hablando del equipo de servicio al cliente, o estoy hablando del equipo de producción o el administrativo, el que maneja la parte financiera, podemos tener valores distintos de equipo porque estamos conectados con objetivos diferentes. Entonces, hay que ser válido con eso, hay que tener en cuenta eso. Y luego sí vienen los valores de la empresa. Entonces, ¿qué se hace? Encontrar valores comunes y a través de esos valores comunes poder identificar cuáles son los valores, primero que tienen todas las personas, para que luego sí se puedan conectar con los valores de la organización. Que es lo ideal, que esos valores no sean, si uno lo está haciendo por primera vez, que esos valores no salgan de la cabeza. Esos valores deben salir de todo el equipo y todo el equipo debe construirlos y llegar a manifiestos organizacionales que me permitan entender cuáles son esos valores con los que nos entendemos todos y con los que nos sentimos identificados todos. ¿Sí? Si es una empresa que ya está trabajando y que ya tiene unos valores, es que no se puede echar para atrás, no hay ningún problema. ¿Sí? Si yo he enunciado cuando se enuncian, Paulina, Sí, porque sí, ustedes que trabajan con tantos temas de empresas, sí. yo no sé si han visto, por ejemplo, pues que hay muchas empresas que no tienen ni siquiera sus valores declarados. No sé con la experiencia que has tenido Yo digo en que tus procesos con empresas. por eso es que me encanta tanto esto, porque cuando nos llaman para mirar planeación estratégica, entonces, que necesitamos hacer el direccionamiento estratégico de la empresa, que necesitamos hacer el plan de desarrollo de la empresa. Lo primero por lo que uno arranca cuando estudiamos qué es planeación estratégica es por los dos grandes objetivos, ¿no? Entonces, sus objetivos son la misión y la visión. Pero ¿cuáles son esos motivadores o ese marco de actuación sobre el cual usted direcciona su misión y su visión? O sea, el que usted qué hace y para dónde va. Y ¿Mm? resulta que le sacan a uno, o sea, parecen como fotocopiados. Entonces Así dice es. honestidad, confianza, cumplimiento, seguridad, no sé qué. Entonces uno le dice, muy lindo los valores cuando los tienen, como dices tú, porque a veces ni siquiera los han sacado, porque siento que a veces el empresario no sabe para qué tenerlos. Entonces cuando uno le pregunta, venga, ¿y eso en la misión en qué va? Muéstreme esto en la misión, ¿dónde es? O sea, la forma en la que usted dice que es su propósito, ¿dónde está? Ah, y para donde Claro, usted va, ¿dónde lo acompañan? Ah, claro, entonces se vuelve como como uno ponerse a un traje que no es de uno, o sea, como venga, copiemos el modelito. Entonces, claro. Entonces, ahí vienen como decía ahorita, se sacan del sombrero, ¿sí? exacto. Y a veces también me ha ocurrido con organizaciones que miran qué valores tiene la competencia. Sí, Entonces los calcan, ¿sí? sí, sí, Y sí. puede ser que yo encuentre cosas que son parecidas a mi competencia, pero lo importante no es que tiene mi competencia, sino yo como empresa que puedo ofrecer. Y mi marca, porque esa es la otra,
Yo como empresa tengo marcas y puedo tener distintas marcas y esas marcas, pues hay unos valores generales que son como los innegociables que vienen de la empresa, pero la marca misma tiene sus propios valores y se conecta con unos valores que son los que se transmiten al consumidor. Alguien me preguntaba entonces que si uno tiene que buscar cuáles son los valores que quiere el consumidor y entonces adaptar esos valores a lo que yo construyo. No, es que el ejercicio viene de adentro hacia afuera. Si yo como consumidor Claro. no me siento conectado con esos valores, pues es que simplemente esa marca no es para mí. O sea, yo no tengo por qué estar moviéndome a ver cuál es el valor que está esperando el consumidor para yo moverme hacia ese valor, porque entonces, ¿qué pasa? Son marcas que no tienen identidad, ¿sí? Y están moviéndose al vaivén de lo que esté pasando, de la moda que esté ocurriendo. Entonces, todas son, ahorita todo es greenwashing, ahorita todos son purple washing, ahorita, y pues sí, tenemos, y más yo que estoy metida en este tema de diversidad y de inclusión y de eso es algo que tienen que tener todas las marcas, pero debe ser eh, transparente y trabajado, ¿sí? Si yo estoy hablando de diversidad e inclusión, antes de hablarlo hacia afuera, tengo que mirar o trabajarlo hacia adentro, ¿sí? Porque si no, pues si yo no me creo el cuento y no tengo internamente toda la infraestructura para contarlo hacia afuera, pues el consumidor se va a dar cuenta. Claro. Y es que ese no es bobo. Y, y nos pelea, ¿sí? Ahí es Sí. donde se generan todas esas dificultades. Tú decías muy bien, eh, Paulina, ahorita el tema de los valores desde la planificación estratégica, y eso sí que es importante en, en los modelos de planificación y en las revisiones, ¿sí? Porque es que es en los momentos de revisión donde yo puedo evaluar cómo va mi valor, cómo van mis valores, Claro. como si yo no puedo prescindir de los valores. Hay unos que yo les decía que son innegociables, pero sí puedo ir actualizándolos. ¿Por qué? Porque ya hay algunos que incorporé y hay otros que por la fuerza que va tomando mi organización, se van fortaleciendo otros valores y son los equipos de trabajo, es todo lo que yo estoy haciendo, lo que me dice, oiga, este valor tomó más fuerza, de pronto antes lo tenía como un sueño y lo tenía dentro de la visión, pero ya lo tengo acá. Entonces ya lo puedo contar como un valor. Entonces es estar actualizándolo, hacer una evaluación permanente de cómo lo estoy viviendo o no. Porque hay algo muy importante en los valores y que ahorita que tú decías, pero es que los valores para qué sirven. O sea, sí, porque es que dicen, pues es algo ahí como tan bonito. Y Sí, es la pregunta del empresario a veces, él le dice a uno, ¿y yo para qué tengo que sacar valores? ¿Y yo por claro, qué tengo que tener principios? ¿Y yo por qué tengo que hacer una misión? ¿Y para qué tengo que redactar una visión? Entonces calcule, ¿no? Esto me parece que es una alfabetizada de coherencia, de actuación y de declaración. así es. Entonces, ¿qué genera? Mira lo que hay acá, esto es bienestar organizativo. Mm. Y esto es que cuando yo logro, bueno, estar 100% equilibrado, yo sé que aquí ven un triángulo perfecto, pero pues sabemos que la vida no es así. O sea, siempre Sí. estamos más podemos estar hacia un lado o podemos estar hacia el otro, más cargados hacia un lado o hacia el otro. Depende de las características que tengamos como organización. Esto bajo la metodología de coaching por valores es un mapa triaxial de valores y básicamente es poder identificar mm, cómo, cómo estoy yo, cuál es el bienestar que tiene mi organización, ¿sí? Y el bienestar que, porque es que finalmente nosotros que queremos, pues ser productivos, generar ingresos y ser rentables, ¿sí? Y eso cómo se trabaja alrededor de los valores, ¿sí? Pues sí, o sea, no es solamente el hecho de ser buenas personas, sino que significa todo esto. Entonces, miren en este triángulo, están formados las organizaciones y esto también siempre les pido que lo miren desde las personas también, porque esto se mira desde los dos lados. Entonces, cuando hablamos de bienestar organizativo, pues son organizaciones y bienestar personal, pues son personas. Todos los seres humanos y las organizaciones nos movemos en estos tres valores, que son los valores emocionales, los valores económicos y los valores éticos sociales. ¿Qué son los valores emocionales? Eh, Perdón, aquí hubo un error, después lo corrijo. Este es
bueno, no, lo podemos poner en la línea éticos-sociales y los Sí, emocionales. perfecto. Entonces, ¿qué son los emocionales? Los valores emocionales son esos valores que me conectan conmigo mismo. Esos valores que permiten saber quién soy yo, son los que Ujú. reflejan mi identidad. Entonces, cuando yo digo soy creativo o soy innovador, ¿sí? Eh, esto pues me permite como identificar quién soy, ¿cierto? Ujú. Eh, cómo vengo desde adentro. Los valores éticos son esos valores que nosotros hemos aprendido como desde la infancia, los Sí, que hemos aprendido a lo largo de la vida, que no tienen que ver con religión, que esto es importante. A veces se conectan los valores con la religión. Y no, es que todos los seres humanos, sin importar la religión en la que estemos y si profesamos una o no, pues tenemos valores, porque son los que nos conectan con los otros, ¿sí? Entonces, la responsabilidad, eh, el trabajar con confianza, la transparencia, todo lo que me permite a mí vivir en comunidad, todo eso es un valor ético-social, ¿sí? Todo lo que me permite conectarme con el otro. no, Y hay unos valores que son los valores económicos, o también se le llaman pragmáticos, o son valores de control. Y esto mm, que sí que es importante para las organizaciones, porque son los valores que nos permiten movernos, claro. accionar, lograr metas, alcanzar objetivos. Entonces, hay organizaciones, por ejemplo, y esto ocurre mucho con las fundaciones sin ánimo de lucro, están súper conectadas con lo emocional y con lo ético, social. Ujú. Entonces, dan, cooperan, apoyan, Entre- entregan sí, y pues son innovadoras, creativas, creen que todo lo pueden, o sea, una autoestima muy alta porque para uno trabajar proyectos pues tiene que creer que puede hacerlo. Bueno, están como dadas por todo esto, pero no tienen valores rojos, que son los económicos. Entonces yo digo, bueno, y si yo no tengo valores económicos, ¿cómo voy a alcanzar un objetivo? claro. Yo puedo tener muchas ideas, pero si no tengo valores económicos, entonces me mueve de acá. Yo puedo tener muchas ideas, Sí. pero si yo no pongo esas ideas en acción, pues la innovación no existe. Entonces ahí es donde uno habla de equilibrio. Entonces, las empresas que son, por ejemplo, las organizaciones que son muy emocionales, o sea, son o evolutivas, que son innovadoras, que tienen autocontrol, que son creativas, pues están aquí muy metidas en la gama de la innovación. Si tienen valores económicos, pues lo logran, ¿sí? O sea, Ujú. logro desarrollar ese proyecto que quería hacer, pero puede pasar que yo no esté muy conectada con el otro, ¿sí? Entonces, estoy pensando en crear, en hacer, en producir, pero no me muevo acá con las personas, con los valores sociales, con el Social. entorno. Ujú. ¿Qué le ocurre a las organizaciones que se mueven solamente en esto? Pues de manera, si no tienen valores, si no tienen valores éticos, sociales, entonces, pues, ¿qué pasa? Pueden ver afectada su supervivencia. Mm, Entonces, lo que yo les decía ahorita, si soy una empresa que no tengo mis cuentas al día, que no hago lo que tengo que hacer, que no invierto como tengo que invertir, que no hago las cosas de frente y con honestidad, pues eso puede afectar mi supervivencia, ¿sí? Es cuando una empresa dice, estoy que entro en quiebra porque he hecho un mal manejo de proveedores, porque me gasté el dinero en lo que no debía, porque lo utilicé como no era, porque no claro, planeé una inversión, porque, etcétera. claro. Porque no fui ético con mi cliente y me pusieron una demanda enorme y no estaba preparado para ello, porque no respeté los derechos de autor y la embarré. Entonces, ¿eso qué me afecta a mi supervivencia? ¿Sí? Claro. Entonces, ahí es donde los valores éticos sociales son muy importantes, y porque es importante que estén conectados con lo económico, porque tienen que ver con mi supervivencia. Ahora, puede ser que yo sí tengo valores éticos sociales y tengo valores económicos, pero no tengo valores emocionales. Entonces, ¿qué me ocurre?
pues soy una empresa que no soy sensible y no soy sensible con las necesidades del otro. Entonces estoy en el hacer, en el producir, pero no me proyecto externamente hacia no solamente qué necesita el otro, sino que no puede trascender a ese plano de eh, trabajar responsabilidad social. O sea, si yo no he superado este plano, que es el básico, ¿sí? El de lo económico y lo ético social, pues yo no puedo sentarme a pensar en el otro lado. Entonces, Claro, por eso uno habla de un equilibrio, ¿sí? Tengo que pensar que tengo que tener de esos tres valores. Tengo que tener valores económicos, valores éticos y valores emocionales que me permitan es, supervivir, estar en la supervivencia, innovar para poder avanzar y ser sensible con las necesidades de mi cliente interno, porque eso también ocurre. Hacemos mucho hacia afuera, pero no hacia adentro. Eh, y el consumidor también lo ve. ¿Sí? Ahorita tenemos algo, esto no pasaba antes, porque no habían redes sociales, claro. pero ahora todo el mundo se entera de todo lo que ocurre. Y cuando a un trabajador lo despiden y quedó detestando la empresa, cuando hicieron algo mal hecho con un consumidor, nos damos cuenta rapidísimo. Y eso también hay noticias falsas, pero cuando son reales igual también se dispersan. Y cuando dicen, cuando el río suena, piedras llevan muchas ocasiones, en otras no. Entonces simplemente es fake news y daños a marcas, pero hay que tener en cuenta que tengo que tener esos tres valores para poder tener ese bienestar organizativo. Entonces, ¿qué hay que identificar? Pues, ¿cómo estoy yo? Claro. ¿Sí? ¿Cómo está mi equilibrio como organización para saber, y esto también digo como persona, como familias, como parejas, qué tengo que hacer para mejorar? ¿Sí? Nunca lo vamos a, yo trabajo en la metodología con 5 valores, no porque no 6, porque si no, pues es que 5, no, como decía ahorita, no somos perfectos y podemos estar más cargados hacia un lado o hacia el otro dependiendo de qué seamos, ¿sí? Entonces volvía y les decía, si yo soy una organización que estoy muy dada al servicio, pues obviamente voy a estar muy conectada con la sensibilidad, ¿sí? Pero si yo soy, por ejemplo, una empresa de exportaciones e importaciones, que estoy trabajando pues en un tema muy fuerte de comercio, pues con seguridad voy a tener más fuerza acá. Claro. Pero eso no significa que yo sea completamente económico-pragmática o sea completamente emocional o completamente ético-social. O sea, por eso es que los valores tienen valor, ¿sí? Porque es que nos ayudan a alcanzar objetivos. Entonces, entender por qué yo no he llegado hasta allá, lo puedo hacer a través de los valores, ¿sí? Poder entender que, bueno, de pronto yo como organización tengo que ser más pragmático, tengo que ser más simple, tengo que mejorar, tengo que simplificar mis procesos, por ejemplo, o tengo que cambiar mi sistema de orden. Ese es un valor. El orden es un valor. Mm, La simplicidad es un valor. El pragmatismo mismo es un valor. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? ¿Sí? ¿Cuál es el valor que tengo que trabajar? O, venga, es que realmente a mí me falta innovación, me estoy quedando como en lo mismo, no he trabajado en cosas nuevas, me quedé en una zona de confort, o venga, yo tengo que trabajar el autocontrol, porque es que soy una empresa que me gasto todo lo que produzco y no tengo reservas y no hago y no planeo y bueno, la planificación es económica, pero dentro de lo emocional eso, por ejemplo, el autocontrol. O yo tengo que ser más empático con la gente, porque es que yo mm, tengo un montón de cosas que claro. contar, pero no me conecto con el consumidor de la manera adecuada. Puedo tener esto bien, pero no me conecto. Entonces, no soy empático. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante identificarlos. Y desde lo ético social, bueno, de pronto tengo que trabajar y ponerme la mano en el corazón y decir, tengo que ser más responsable, tengo que ser, y dentro de esto pues entran todo más transparente, Claro. tengo que enfrentarme a todo esto y poder, pues, para alcanzar ese equilibrio. Eh, hay algo muy importante, ¿cómo vamos de tiempo, Paulina?
Vamos en el último cuarto, ya vamos para los últimos 15 minutos, pero vamos bien. Y además que esto está muy encarretador porque creo que es una forma y una nueva puerta que seguramente algunos de los que nos estén siguiendo de pronto dicen, ah, sí, yo he escuchado algo, otros dirán, yo lo estoy aplicando, pero creo que para otros y de pronto en una gran proporción puede ser algo novedoso para ver su contexto organizacional, a veces entender, y me encanta eso que acabaste de decir ahora, y es entender por qué hay cosas que no nos están saliendo bien. ¿Por qué lo que estamos lanzando al mercado no pega? Como dice el empresario en su cotidianidad. ¿Por qué la gente no me dura en la empresa? ¿Por qué tengo tanta rotación de personal? ¿Por Ujú. qué los resultados? ¿Por qué trabajo y trabajo y no veo plata? Eso Pregúntese es, desde una matriz de, digamos, desde este modelo, ¿dónde puede estar digamos, el equilibrio, la falta de balance? O sea, ujú. ¿dónde de pronto estás trabajando mucho, muy conectado con el mercado, muy conectado con la comunidad, con el entorno, pero se te olvidó mirar cómo conectar hacia adentro? Y mira que tú das un ejemplo muy importante y es, lo ponías, ¿por qué no conecto? Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, solamente al ejercicio personal, Sí, a veces uno dice, ¿yo por qué no conecto con esta organización? ¿Por qué no me siento bien acá? Pues porque es que tus valores y los valores de la organización son diferente. diferentes. Y por más que tú intentes hacer cosas, va a haber un momento en que vas hasta allá ¿Y te vas? y te vas. O no O te te vas, van, pero o te entonces, van, o te van. Sí, cualquiera de las dos. te van Pero sacando. cuando tú entiendes cuáles son tus valores como persona y como organización, entiendes qué es lo que te mueve, sabes qué es lo que te molesta y sabes cómo trabajar con ello y cómo tomar decisiones, Total. ¿sí? Porque eso es supremamente importante. Entonces, ¿qué es importante? Eh, Conectar esos valores con la cultura fácil. Finalmente los valores terminan siendo la personalidad de la organización, o sea, la cultura misma. Entonces hay que estar en sintonía con esto y entender estas tres cosas, que una es en este tema de construcción de cultura, una son los atributos organizativos, que es todo lo que hay, la mesa, la silla, el local, cómo lo organicé, etcétera. La otra es lo que tú hablabas de cómo lo declaro dentro de la misión, la visión, los credos organizacionales y los eslogans. Y el otro es el supuesto tácito, que es el más fuerte, y es la sintonía que Mm, tiene la gente y el consumidor con esto, que esto no se dice, esto se vive. Entonces es importante poder medir este supuesto tácito como está, porque yo puedo tener declarado muchas cosas acá, pero simplemente con declararlas eso no significa que existan, ¿sí? Y ahí viene lo que tú decías desde la construcción y me gusta mucho que lo hayas dicho porque hay teorías que dicen que los valores no se deben incluir dentro de la misión y la visión, que deben ir mm, aparte. Yo en los procesos en los que acompaño de planificación estratégica, yo acompaño, digamos, ese pedacito y es poder identificar cuáles son los valores, porque a partir de ahí es que se crea todo el resto. Entonces, yo digo, ¿cuáles son mis valores? Entonces ahí sí puedo hablar de propósito, cuál es mi razón de ser prioritaria, qué es lo que aspiro conseguir y en qué me quiero convertir, ¿sí? ¿En qué me quiero convertir? Entonces, ahí hablamos de misión y de visión, porque mira esto, mm. y es cuando uno pone los valores al final, mira dónde quedan. Entonces, yo construí misión, visión, ¿y qué pasa luego? Construyó los valores, entonces quedaron por fuera. Claro. ¿Qué hace uno en el proceso? Identifico primero cuáles son mis valores y defino en esos valores, pues hay dos tipos, que son los instrumentales y los finales. En los instrumentales, pues esto que les acabo de decir, estos económicos, los pragmáticos o valores de competencia, que son los que me permiten moverme y decir quién soy para construir qué, la misión, ¿sí? Y yo a dónde quiero llegar. Como Ujú. yo les decía ahorita, yo puede ser que no tenga un valor ahora, pero lo quiero incorporar y lo puedo trabajar desde la misión. Quiero llegar hasta allá, en Claro. la visión. ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? Entonces, ¿qué hago? Lo conecto con la planificación estratégica, lo conecto con los objetivos estratégicos, lo conecto con los planes de acción. Cuando yo meto los valores dentro del ejercicio estratégico, pues es que los puedo medir. Ujú. Si los dejo solamente como un listado y me aportan al ejercicio de planificación, si los dejo como un listado, pues no los mido. Entonces no me entero de nada, ¿sí? No me entero de qué pasa con ellos y pasa lo que tú dices, son simplemente
unos valores enunciados. Entonces, ¿qué hay que hacer digamos, para cerrar esto y para que nos quede como claro? Y es que cuando trabajamos valores, pues es un todo. O sea, no puede ser ni un pedacito ni el listado final, sino que es un ejercicio de base, son como los cimientos que se vuelven parte de todo el ejercicio, son transversales a todo el ejercicio que se hace de planificación estratégica y de comunicación tanto interno como interno. Entonces, ¿qué hay en ese proceso? Pues una corporación, una unidad estratégica de negocio que tiene unos valores, una estrategia y unos objetivos, una cultura que está, digamos, alimentándose de esos Ujú. valores. Hay hay una conducta de las personas en las que se viven sensaciones, actitudes, emociones. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Pues que todo esto esté alineado, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando lo que siento, las actitudes y las emociones no están alineadas? Pues se me rompe el triángulo, ¿sí? Se me desalinea la organización. Por lo mismo que les decía, no es solamente declararlo, sino vivirlo dentro y fuera de la empresa. Y básicamente que les quede esto como tarea, y es que los valores no se establecen, los valores se descubren. Y eso es muy, muy, muy importante, porque cuando las organizaciones se dan a la tarea de realmente descubrir sus valores y no imponerlos, el ejercicio es mucho más poderoso. Los valores toman poder y ayudan a todo ese ejercicio estratégico. Y desde las personas, pues identificarlos y descubrirlos para poder saber, y eso también en las empresas, cuál es mi escala de valores y qué es lo que es realmente Claro. innegociable. ¿Sí? Hay cosas que yo no voy a negociar y con base en esas, pues tomo decisiones. Pues eso es, Ay Paulina. no, esto me encanta. Aquí voy a aprovechar los comentarios que hay en Facebook. Por aquí nos acompaña, tenemos fans destacados de cada 8 días, de eso que como tenemos miembros de comunidad que dicen, cuando yo no me conecto a un Rengatox por Facebook, me siento que he pecado. Tenemos un aliado que dice eso. Entonces, por aquí nos acompaña a Pati Arenas de Cromática Coaching, que además que son unos duros acompañando organizaciones, y creo Sí, que aquí súper chévere que conozcan a Irma con todo este componente, digamos, de los valores digamos, en el trabajo de liderazgo, en el trabajo de la organización, en el trabajo de la marca. Entonces, saludos a Patti. Por aquí nos dice Alexander Parrales, buenos días. Excelente tema. Los valores de la empresa emergen en el hacer, en la forma en que los miembros del equipo de trabajo actúan. Si bien se puede rayar algo para tratar de influir desde la cultura que se vive, a la larga, más que fijarlos, los valores se descubren. Súper traer a la mesa estos temas que muchas veces los dejamos al ladito. Entonces, gracias, Alexander, por conectar. Alexander es uno de esos personajes que conecta mucho con emprendedores, con empresarios, y qué chévere desde Emprendiendo que conecte con este tipo de, digamos, de procesos, de conversaciones en las organizaciones. Dale, Irma. mira que con emprendedores sí que es importante, sobre todo porque nosotros solemos aliarnos. Entonces, ¿qué hace uno? Me voy a trabajar con el amigo. Supongamos, Paulina, que tú y yo nos conocimos de hace un montón de años y dijimos, vamos a trabajar juntas. No, sí, es que nos llevamos súper bien, hicimos ejercicio en la universidad, fue fabuloso y no sé qué, y empezamos a trabajar juntas y no nos va bien. ¿Por qué? Porque tenemos valores distintos. Entonces, Exacto. en esos ejercicios de emprendimiento sí que es importante arrancar desde ahí, cuando uno trabaja con socios, por ejemplo, identificarlos. Y cuando somos solitos, cuando trabajamos de manera independiente, identificar nuestros valores para saber qué nos mueve, qué nos importa y qué es lo innegociable para no salirnos de ahí. Yo no sé si les ocurre a muchos que dicen, soy emprendedor, pero terminé, emprendedores están trabajando 30 veces más de lo Cuando era de lo que empleado. trabajaba en una empresa cuando era Sí. empleado. Sí y no. Depende de lo que tú definas y cómo estructures de qué es lo innegociable para ti y de cómo estructures tu proceso para poder llegar a donde quieres llegar. Claro. Y yo creo que también aquí hay una cosa importante, y es cuando también, además, el reto y el desafío para muchos que emprenden con sus empresas, y además como en el caso de Jorge y yo, que somos pareja, o sea que tenemos dos conexiones, porque a mí nunca se me va a olvidar una conversación que tuvimos Irma y yo hace como un año larguito más o menos, que ella me decía,
Mira, por ejemplo, cuando en pareja se emprende, estábamos conversando, nos llegó el tema y hablando de los valores y me decía, o sea, ¿cuáles son los valores de Jorge y cuáles son los valores de María Paulina? Y Ujú, esos valores en la relación de pareja hacen un juego, pero cuando claro, vamos a la empresa, ¿cómo es otro. conectan o rompen o distancian el trabajo? ¿Podemos como pareja hacer un negocio juntos o definitivamente no se puede? Porque también puede ocurrir. Y ahorita que tú lo pones como ejemplo, yo tenía una pareja emprendedora que decía, venga, 15 años de casados, una pareja súper bonita, con 2 hijos, súper bien, pero llevaban 3 años tratando de montar un negocio y no habían podido. No habían podido. O sea, pero ¿qué nos hace falta? Y cuando hicimos el ejercicio de alineación de valores, miren, el mapa de valores de los dos estaba calcadito, verdes y azules, digo yo, o sea, calcaditos. Eran emocionales y éticos sociales los dos. ¿Cómo van a poder emprender si no Y tienen ninguna era económica. un solo valor pragmático? O sea, no había manera. Entonces, ¿qué tocó hacer? Identificar cuáles son esos valores pragmáticos que necesito como pareja, porque se llevan bien, que me llevan a la acción. O si era necesario incluir una tercera persona que fuera muy fuerte en lo pragmático, Y que los impulsara y que les ayudara a tener el equilibrio. claro. Y pues ya tienen empresa, ya llevan 3 años y Y bueno, ya ven resultados. y ya, sí, ya empezaron. A mí esa historia me marcó en la conversación con Irma cuando conocí el tema en lo que ella estaba trabajando, y nos dijo, venga, ¿usted en qué está? Yo en qué estoy, como en esas desatrasadas de excompañeras de colegio, de compañeras de camino de vida. Y le digo yo, ¿y eso cómo es? Y me ha contado esta historia, le dije yo, oye, sí. Y lo más importante es que también cuando vamos a armar equipo de trabajo, yo pienso que también en procesos de selección, esto puede ayudar muchísimo porque hay gente que es maravillosa, gente que es súper exitosa. Yo creo que Irma, Jorge y yo hemos visto miles de casos de gente que se traen a una organización con unos palmarés y unos cartones y unos indicadores de éxito poderosísimos y se los traen para una compañía y hágale pues que aquí usted va a sacar esto adelante. Y a los 3 meses Yo se cuando, toteó, se quemó y se fue. mire, yo cuando hago procesos de selección por valores les saco las cartas. Eh, porque es que, bueno, de hecho el proceso lo hago a través del juego. Tú sabes que esa es una Sí, herramienta poderosa. sí, Y, y en procesos de selección ocurre lo mismo. O sea, es poder identificar. Yo puedo tener un montón de habilidades, como tú bien lo decías, pero una cosa son las habilidades que tengo y otras son los valores que tengo y cómo me voy a yo conectar. No solamente con el empresa, con el líder que voy a tener. claro. Porque, porque me puede gustar mucho la empresa, pero puedo no congeniar con el líder y eso puede generar unos problemas difíciles. Entonces es identificar en esos procesos de selección qué tanto podría yo negociar y qué tanto se podría empalmar y qué tanto podría aprender esa persona con respecto al valor. Claro. Vea, por aquí nos mandan saludos. Liliana, hicimos reunión de colegio. Liliana González, Ah, hola Lili. sí, porque, pero no está por aquí, estuvo un ratico Bueno, aquí está por allá. estuvo Ah, por se aquí un fue. ratico, Dejó un mensaje. Ok. dejó mensaje y aquí nos dejó mensaje en Facebook para que nunca se nos vaya a borrar. Dice, muy interesante, un saludo desde Chile. Entonces, un abrazo a Lili, que ella está en otros valores, ella está con lo que es la tierra, toda la parte de geología y la parte de la naturaleza, pero de verdad que qué rico que esos espacios también motiven. Por aquí nos acompañan también dos compañeras del colegio muy queridas, que son Claudia y Luz Andrea. Y de verdad que el tema es, uno podría hablar de valores esta vida y la otra, porque creo que es lo que realmente nos marca es como la huella. O sea, yo diría desde lo que yo he ido aprendiendo, escuchando a Irma y en lo que he visto, es que es como la huella que dejamos, es la forma en la cual conectamos con el mundo. Y yo pienso que aquí no hay valores, ¿cierto? No sé, tú me dirás, Irma, si sí o si no, pero no hay mejores o peores valores, sino cuáles marcan la autenticidad de quién eres tú y te llevan a donde quieres llegar, ¿cierto? Y eso como persona y como organización. Y yo creo que a veces nos encontramos con empresas tan grandes donde ya el que la montó no está. ¿Y dónde quedaron esos valores de ese fundador? Ujú. Eso yo Sí. creo que ahora cuáles son los valores que están vigentes, ¿cierto? Y la otra, Paulina, es tener una metodología, porque es muy difícil cuando a ti te sientan, y creo que si hiciéramos aquí el ejercicio y cada uno lo hace en la cabeza, cuando uno le dicen cuáles son tus valores, uno dice
los mismos de siempre. Yo he hecho el proceso en auditorios con 300 personas Mm, y pregunto por valores y salen 10, los total, mismos, los ¿sí? mismos de Entonces, siempre. cuando uno dice que las relaciones familiares son un valor, el respeto al medio ambiente, La la equidad, la honestidad, igualdad, la honestidad, pero hay muchos otros. Entonces, yo digo, tener dinero es un valor. no está Lo mal. que pasa es que puede tener un significado distinto para cada persona. Para mí puede ser que no, para una persona puede ser que no sea un valor, pero para otra sí. Mm, Tener dinero es un valor. Y luego viene, bueno, ¿y cómo vas a cultivar ese valor y qué vas a hacer con él? ¿Sí? Para otras la cooperación, pues no, o el autocontrol o la paciencia no es un valor. Bueno, la paciencia es un valor, puede ser que yo no lo tenga. sí, Eh, el, la salud es un valor, por ejemplo. sí, Entonces, hay una gran gama de valores y cuando a ti te ponen una herramienta, yo trabajo con 51 valores, cuando a ti te ponen una gama de valores al frente y te dan una metodología para trabajarla, pues llegas al valor porque llegas. Si no es, vuelvo y lo repito, no lo saqué de la bolsita, ¿sí? No lo busqué sí, en internet, no me acordé del valor que me dijeron porque generalmente los valores que reconocemos son los valores éticos sociales. Estos los tenemos aquí, sí, pero los demás valores generalmente no. El orden es un valor. El orden es un valor. Sí, el orden es un son valor. valores. Entonces, pues es importante ayudarse con metodologías. Hay distintas metodologías para trabajar valores, pero sí dejarse guiar en un proceso para que salga bien, porque como tú dices, pues es la guía. Los valores son la brújula que nos ayudan a tomar decisiones Total. y, y pues si uno entiende ese pilar tan importante, pues a partir de ahí se construye pues todo lo demás. Súper. Bueno, don Jorge, ya está la hora de hacer la promoción, porque pues yo digo, cuando nosotros traemos un tema y traemos a un experto o una experta, en este caso que invitamos a Herme Cristina Cardona hoy, es también para que conecten con ella. O sea, después de que los dejamos aquí picados con este tema y les ponemos a que digan, ¿será que sí? ¿Será que yo necesito esto en mi empresa? Entonces aquí les vamos a contar, aquí ya Irma nos va a poner todas las redes. Esto es Planética, un mundo con ética, además que esta mujer se enamoró de la ética también por su camino y su trayectoria. Yo la seguí mucho con los arquitectos. Ahí hizo una escuelota muy bonita. Me enamoré y aprendí mucho. De hecho, trabajo procesos de construcción de códigos de ética para organizaciones, Súper pues bien. además todo lo que se conecta y ayudar a hacer programas anticorrupción, que es pues tan importante. Ay, sí. Aplaudo y bienvenido para este mundo que está tan convulsionado que empecemos a pensar en que también en ese tipo digamos, de contenido y ese tipo de lineamientos, o sea, hay que pensar en las organizaciones. Entonces ahí tenemos www.planetica.co. Mire que Irma sí nos hizo la tarea bien hecha, Jorge, para que usted no sufriera volteando por todas las redes. Aquí está en Instagram el poder de los valores. También la encuentra como Soy Planética. Yo estoy muy al día, yo ya la puedo hacer de manager de Irma aquí con todo ese poder que tiene en su portafolio. Le podemos escribir a cristina@planetica.co y en Facebook la encontramos como @soyplanetica. También los que, digamos, están más conectados con LinkedIn como red profesional para este tipo de temas y, digamos, de este tipo de reflexiones alrededor de las organizaciones y las personas, que ahí es una red muy chévere para eso, la encontramos como Irma Cristina Cardona. Y tengo la duda aquí si fallé en mi estudio. ¿Tenemos de Planética? Sí, en LinkedIn también está como planeta. Listo, entonces como Planética también. La invitación es que, vea, Christy Roots también te manda un saludo especial, cada que abrazos. Hola. Hasta por aquí hubo movimiento por aquí, doña Irma, los valores convocan. Entonces, súper, piensen en eso, pensemos en que realmente los consultores podemos aportarle más en la medida en que las organizaciones tengan tengan una identidad clara para nosotros poder saber en otras áreas como el mercadeo, como lo comercial y lo financiero, cómo llevarlo a donde quieres llegar. Pero necesitamos que usted tenga la materia prima, es decir, que haya revisado quién es usted como organización, para dónde va como organización y así podrá optimizar mucho más sus procesos, sus recursos, sus tiempos y saber que cada paso que da tiene un propósito y una meta definida, porque va caminando con autenticidad y con claridad de quién quiere ser y cómo quiere que lo vean. Entonces, Irma, de verdad que encantada. A esto hay que sacarle otro ratico para pegarle otra conversadita a los valores. Sí.
y de verdad que trabajan y pueden mirar, miren, aquí están los de Planética. Entonces aquí me encanta, ella ya hizo su tarea muy juiciosa. Y aquí está. Mire cómo puedo encontrar valores diferentes y eso también se vuelve, pienso yo aquí como cerrando, que se vuelve otra forma de diferenciación. O sea, también cuando tú te conectas con y le enseñas al mundo que hay otra forma de agregar valores, que yo creo que esa fue la partecita que se nos olvidó a todos. Nos quedamos con Ujú. la propuesta de valor y nos quedamos con los mismos valores de todo el mundo y nos quedamos en el mismo territorio enredados todos contra todos. Entonces, ¿qué pasa si tú también marcas la diferencia con valores que marquen la diferencia y que sean coherentes con realmente pues con la actuación y con la forma en la que la organización se coloca en el mercado? Entonces, nada, Irma, darte las gracias a todas las personas que nos acompañaron en Facebook. Ya nos vamos a desconectar entonces de nuestro Facebook Live. Recordarles que cada viernes a las 8 de la mañana nos encuentran en Renga Consulting Facebook. También así nos encuentran en Instagram. También pueden ver este contenido en diferido si lo quieren encontrar mucho más fácil en nuestro canal de YouTube, que es Renga Consulting Group. Ahí están todas las temporadas de Renga Talks que llevamos, ya pasamos el año, ya pasamos la primera barrera del sonido. Vamos por más construyendo espacios de aprendizaje para las personas, los emprendedores y los empresarios convencidos de que aprendiendo es que se puede cambiar las organizaciones y podemos transformar la realidad y lo que nos rodea. Entonces, en Facebook nos despedimos hasta dentro de 8 días. Voy a terminar aquí. Un abrazo para todos y buen fin de semana. Y vamos a cerrar también aquí ya nuestra grabación para quienes nos ven en diferido en nuestro canal de YouTube. Gracias por conectarse y no se le olvide, si vio este contenido, suscríbase para que les lleguen las notificaciones de manera periódica. Hasta pronto.